la instalación tendrán que acercar un toma, pero lo que va a requerir, digamos, un conductor de mayor diámetro para llevar ese toma corriente. Siempre aseméjenlo al problema hidráulico. ¿Ah? Entonces, acá vamos a empezar a hablar de tableros seccionales y esas cosas, ya lo vamos a ver con más detalle. Pero generalmente cuando las líneas superan los 50 metros, ya tenemos que empezar a calcular el diámetro o la sección del conductor por un tema aparte que se llama caída de tensión. La caída de tensión, véanla ustedes como eso, el equivalente hidráulico, la caída de presión también. A ustedes le deben haber pasado que una bomba genera una presión en un circuito, qué sé yo, no sé, 2 bar. Y necesitan tener, no sé, a donde va a llegar esa cañería, una presión de 1.8 bar. Si esa cañería produce una caída de presión mayor que el 0.2 ese, y no le sirve la cañería, ¿se entiende o no? Está bien, algunos me dirán, bueno, le meto una bomba más grande que me genera mayor presión, sí, pero nosotros tenemos la limitante que nuestra presión es o 220 o 380, ¿se entiende? No podemos subir la tensión. ¿Cómo la vamos a subir? Si estamos en un circuito trifásico, no puedo decir, bueno, para que me supere la caída de tensión, para que la caída de tensión sea menor que la admisible, voy a levantar la tensión. No, la tensión es o 220 o 380, no hay más que eso. Entonces, si lo ven de esa manera, lo van a entender clarito el tema. ¿Bien? Bueno. Antes de ver caída de tensión, que ya vamos a ver ese tema bien. Aquí tenemos los conductores. Este conductor, el verde amarillo, es el típico conductor de puesta a tierra. A donde vean un conductor de verde amarillo es el que va, en la instalación de puesta a tierra que va a la jabalina. También ya lo vamos a ver más adelante. ¿Ah? Y después van a encontrar estos, color rojo, o estos, color celeste, y va a haber otro color marroncito. Son las 3 fases generalmente. ¿Bien? Y también va a aparecer el neutro. Bueno, esta tabla es una tabla de conductores normalizados. Así como tenemos cañería de 1 pulgada, pulgada y media, un cuarto, las cañerías están normalizadas, ¿no es cierto? Acá es exactamente lo mismo. Tenemos conductores con sección nominal de 1 milímetro, 1,5, 2,5 y así. ¿Cómo le puedo decir? En instalaciones, en la rama eléctrica no se trabaja por diámetro del cable, sino por sección. ¿Ah? Es lo mismo. La sección es de pi por diámetro al cuadrado sobre 4. Así que. Bueno, acá, de acuerdo al diámetro del conductor, acá tenemos varios datos que son muy específicos, digamos. Pero el que a nosotros nos interesa, bueno, acá tenemos cuánto pesa por kilogramo por kilómetro, cuántos kilos por kilómetro de este cable. Este es lo que nos interesa. Corriente máxima admisible en cañería. Ya les voy a explicar por qué dice cañería y por qué 2 conductores. Ustedes se animan a responderme eso. ¿Por qué siempre dos conductores? Exactamente. O si la señal, tiene que ir y volver, en el caso de este. ¿Ah? Este abre y cierra el circuito, entonces el comando fue y volvió. Y esto sería con fase y neutro. Entonces, ¿y por qué me dice en cañería? Porque en cañería, a ver, habíamos puesto este ejemplo. Esta cañería puede ser o de PVC, ya vamos a ver que hay de muchos tipos. Hay cañerías tipo conduit de hierro galvanizado, capaz que si están yendo a visitas de planta, esas cosas, van a ver mucho de eso. En las plantas industriales se usa mucho el conduit. Ustedes van a ver unas cañerías de hierro galvanizado, esas no están llevando fluido, están llevando conductores. ¿Y qué es lo que pasa adentro? Bueno, por efecto Joule, lo que está pasando es que adentro, por más que esté bien calculado, todo, trabajando a corriente nominal, todo eso, levantan temperatura. Entonces, la normativa fija un límite. ¿Para qué? Para que
Va a haber cañería donde hay manojo de cable y bueno, entonces todo empieza a levantar temperatura y ¿qué pasa si se nos quema la aislación o la aislación empieza a derretirse de a poco y empieza a perder poder aislante? Y va a haber un momento en que se van a tocar y va a haber cortocircuito. ¿Estamos? Entonces, por eso nos limita. Entonces, por ejemplo, un cable de 2,5, que es un cable común, estos siempre son los comunes en las casas, nos puede llevar, no se ve bien ahí, 21, no sé, 21 amperes, y este es el de 4, 28. Y generalmente este de 6 es el que se alimenta en la casa común de familiar, digamos. Una casita de 3, 4 dormitorios, qué sé yo, va a tener uno de 6. Y puede llevar hasta 36 amperes. ¿Estamos? Bueno. Entonces, cuando calculemos un conductor, lo primero vamos a calcular por dos criterios. Por su capacidad máxima y el otro criterio va a ser por caída de tensión. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuándo va a prevalecer uno? Cuando, como dijo ya vamos a volver a Fimina, cuando ya las distancias empiezan a crecer, ya va a prevalecer el efecto de caída de tensión para determinar. O sea, vamos a determinar por los dos tipos y vamos a elegir el que lógicamente el que más sección nos pida. ¿Se entiende eso? Vamos a ver, cuando veamos la tablita, debemos decir, bueno, nuestro cable tiene que, o sea, yo tengo que alimentar un equipo a tal distancia que me consume tanta potencia, hago el cálculo y me consume, por decir algo, 20 amperes. Me voy a la tablita, bien, 21, necesito un 2,5. Perfecto. Sí, pero ¿sabe qué pasa? El motor ese está a 60 metros de acá. Vamos a verificar caída de tensión. Lo más probable es que no dé y nos pida un conductor mayor, el cálculo de caída de tensión, nos pida una sección mayor y vamos a ver que vamos a caer, por decir algo, en este. ¿Se entiende? Entonces tienen que elegir este. ¿Estamos de acuerdo? Dicho todo eso, ahora sí nos vamos a la teoría. Lo primero que vemos acá en la teoría es lo siguiente. Acá está. Vamos a ver cálculo por el criterio de caída de tensión. ¿Bien? Entonces dice, verificación de la caída de tensión delta DU de los conductores. Delta DU es justamente tensión final versus tensión inicial. Repito, y discúlpenme que sea insistente con este tema, la caída de presión de su cañería. Dice, se determina la caída de tensión considerando alimentado todos los equipos o aparatos susceptibles de funcionar simultáneamente. Se verifica que la caída de tensión encontrada sea menor o igual a los siguientes valores de delta de U. La máxima caída de tensión admisible, esto todos son extractos de la normativa de la Asociación Electrotécnica Argentina. Si pueden anotarlo por ahí. Entonces, todos estos valores son los que salen de la normativa. Esta es la normativa vigente en nuestro país. Entonces, la máxima caída de tensión admisible desde la salida de un tablero principal hasta cualquier punto de utilización será no máximo, o sea, no puede superar el 3% para 220 volts, el 5% para circuitos trifásicos y el 15% en el momento del arranque de esos motores trifásicos. Entonces, cuando nosotros calculamos la caída de tensión con los datos de longitud, ya sabes, o sea, cuáles van a ser los datos y bueno, a dónde está el punto de consumo. Esa longitud nos va a dar una caída de tensión que si supera el 3%, ya vamos a tener que ir a buscar a otro conductor mayor. No podemos tener una caída de tensión mayor que el 3% si estamos monofásicos y mayor que el 5% si estamos trifásicos. ¿Se entiende eso? Bien. Ya vamos a ver qué es caída de tensión seccional. La caída de tensión en las líneas seccionales no superará el 1%, por lo que los circuitos que no alimentan motores les queda un 2% y a los que alimentan motores un 4%. Bueno, ahora vemos eso. Ya volvemos acá. En una casa no chica, sino supongo que una casa de 2 plantas o 3 plantas. Ese ejemplo pongamos. Una casita que tiene dos plantas, o sea,
planta baja, primer y segundo piso. ¿Ah? En cada piso, esa casita va a tener un tablero que se llama seccional. ¿Ah? ¿Por qué? Y bueno, porque supongamos que ustedes están en su dormitorio en el segundo piso y por X motivo quieren cortar la energía porque tienen un problema eléctrico, y imagínense, tienen que bajar hasta dónde, ir a buscar el tablero general en la planta baja. ¿Se entiende? Es muy peligroso eso. Entonces, en cada planta, o supongamos que tengan una casa tipo country, donde tienen la casa acá, después tienen otra casita para los huéspedes, todo también, lo mismo, en la casita de huéspedes, o donde tienen, no sé, si tienen un quincho, siempre tiene que haber un tablero seccional. Ahí parece que la niña tiene, bueno, eso. Siempre tiene que haber tableros seccionales. ¿Ah? A eso se llaman esto. Y en la casa ya, ustedes cuando ahora sean curiosos, cuando vayan a su casa, en el punto de entrada, ustedes entran, en algún lugar tienen que estar el tablero principal. Hagan memoria ahí en su casa, si es muy grande, traten de ubicarse. Tiene que estar cerca de la entrada principal, ahí tiene que estar el tablero. Ese tablero es fundamental porque ustedes agarran, ¡pac!, tienen un problema y desenergizan. Igual están los interruptores automáticos, está ¿cómo se llama? El disyuntor, todo eso, pero por X motivo quieren hacer un trabajito, quieren aumentarse, no sé, a través de una zapatilla, esto está mal, a través de un cable canal pueden poner otro toma, que ya no pueden ponerlo embutido porque la casa ya está hecha. Supongo que en su dormitorio quieren instalar otro toma porque la casa estaba diagramada de otra forma. Tienen que cortar la energía para poder trabajar, ¿no es cierto? Entonces, ¿vale? Bueno, entonces, ¿qué nos dice la norma? Que desde el tablero seccional desde el general de la casa, y tiene ese simbolito, hasta el seccional tiene que haber un 1% como máximo de caída de tensión. Y después desde el seccional hasta el consumo, un 2%. Pero ¿cómo es eso? Sumado en total es 3%. Para circuitos de iluminación, y esto se llama toma corrientes de uso general. Ya nos estamos metiendo. Estos son interruptores y un toma corriente. Esto no está bien, pero acá debería haber un toma corriente, no esa zapatilla. ¿Ah? Cualquier toma corriente de su casa, eso es para enchufar algún equipo, eso sería. Toma corriente de uso general. Esto ya sería trifásico. Esto es la traducción de esto, ¿no? O sea, para el circuito monofásico, 3%. Fíjense, ahí tienen el 3%. Pero nos dice que del tablero general hasta el seccional, supongo que este es el de la planta baja y este es el de la planta alta, no puede haber más del 1%. Y en total, desde el tablero general hasta el seccional y desde el seccional hasta el consumo, no puede haber más del 3%. ¿Bien? En trifásico, el concepto es el mismo, nada más que los valores cambian. Entre general y seccional también sigue siendo el 1%, pero en trifásico, desde el tablero seccional hasta el motor, estos motores pueden ser la bomba el motor que hace girar la bomba eléctrica de la pileta, de natación, eso que tienen en el fondo, esa puede ser. Entonces, o de, no sé, de un motor de, no sé, qué se me ocurre, puede alimentar en las casas de allá de Quijano, de La Silleta, todo eso. Creo que todavía hay casas que traen con bomba, entonces deben tener una bombucha ahí, perdón, nosotros le decimos bombucha en el término así de criollo, una bomba, y tienen que alimentarlo, ¿ah? Y por ahí la casa va hasta acá y supongamos la pileta está por allá, entonces, o la pileta o la bomba de agua. Entonces, esos son los valores máximos, 3% y 5%. Y desde los tableros seccionales, 2% en monofásico y 4% en trifásico. ¿Estamos ahí? Bien, volvemos a la normativa. Bueno, de no cumplirse el punto anterior, se determinará nuevamente la sección del conductor, que pasará a llamarse S4. O sea, tendrán que elegir un conductor mayor, calcular la caída de tensión
¿Por qué hacer de nuevo el cálculo? Porque va a haber un factor que es la longitud. ¿Ah? Entonces, tiene que volver a y la sección, la longitud va a ser la constante, tiene que aumentar la sección para que disminuya la caída. ¿Se entiende esto, no es cierto? Si aumenta la sección, va a disminuir la caída y es lo que están buscando. Vamos al ejemplo de la cañería. Si quieren que disminuya el delta de presión, la caída, y le van a meter un caño de más diámetro. Es así sencillo. Conceptualmente es eso. Bueno, físicamente dice que tensión es igual a la corriente por resistencia. ¿Se acuerdan cuando la resistencia al paso de corriente que le infería un conductor era igual a ρ por L sobre S? ¿Por qué 2 acá? Porque el conductor tiene que llevar la corriente y traerla de vuelta, el circuito tiene que estar cerrado. ¿Ah? ¿Se entiende eso? Ahí, si se quiere, nos salimos un poco del ejemplo hidráulico, porque en hidráulica la cañería va con una sola, no es que va y vuelve. ¿Se entiende eso? ¿No es cierto? Acá va un cable 20 metros, pero tiene que llevar por lo menos 2. Tiene que ir y volver, tiene que cerrar el circuito. ¿Vamos? Alimentar el consumo y volver a correr. Bien. Entonces, ¿se acuerdan de esta formulita? Entonces, la caída de tensión era igual. ¿Qué tal? Era la resistencia era ρ por L sobre S. Esto era la resistencia del conductor y la corriente. ¿Ah? Delta de U es I por R. Este es R, ¿ves? La resistencia que le opone el conductor al paso de la corriente es ρ por L sobre S. 2 porque es 2L, tiene que ir y volver. ¿Se entiende eso, no es cierto? Bien. Entonces, esto es el peaje, ese delta de U es el peaje que le cobra el conductor para que pase la corriente a través de él. ¿Ah? Hablando en más criollo. Bueno, si comprendieron esto, ya estamos. Entonces, esto es lo que dice la norma. Tenemos que calcular los conductores así. Dice, esto es como es nomenclatura de la norma de la AEA, Asociación Electrotécnica Argentina. Dice, circuitos para toma corriente de uso general, en cuyas bocas de salida podrán conectarse cargas unitarias de no más de 10 amperes. O sea, en su casa y en la de en el hotel, en un hospital, lo que fuera, los de uso general pueden enchufar consumos de hasta 10 amperes, no más de 10 amperes. ¿Vamos? Si ponen más de 10 amperes, no, en teoría empezaría a recalentar el conductor, todo eso, pero no va a pasar porque en el tablero de ese circuito, cuando detecte que se acerca a 10 amperes, ¡pum!, va a cortar. ¿Se entiende? Muchas veces puede fallar, no muchas veces, perdón, casi nunca, pero si falla el elemento de protección, es este, ¿ah? Es una termomagnética trifásica. Si falla, ahí sí tenemos un problema. Bueno, de toma corriente de 10 a 16 amperes. Cuando dice 16 amperes, quiere decir que el equipo puede soportar hasta 16 amperes, pero él va a cortar a los 10. ¿Vamos? Dice, estos circuitos tendrán protecciones bipolares de hasta 20 amperes. El número máximo de bocas de este tipo de circuitos será 15. O sea, en la casa, cuando... No me quiero meter mucho en el tema muy técnico, pero en una casa, por ejemplo, la cantidad de bocas, de bocas de alimentación, no pueden ser más de 15. Si hay más de 15, se hace otro circuito. O sea, por circuito no puede haber más de 15. ¿Ah? ¿A qué le llamamos circuito? Bueno, todo lo que baje de una térmica va a ser un circuito. Si necesitamos más, vamos a poner una al costado en el tablero y eso va a ser otro circuito. Y así, vamos a ir acumulando. Imagínense, en una casa grande hay muchos circuitos, muchos circuitos. Y bueno, imagínense en un hotel, no sé, un hospital, por ejemplo, donde teníamos antes la clase allá en la 24, ¿qué?
Cuando entrábamos ahí al edificio, ahí en el costado estaba el tablero ese. El tablerito de donde estaba un montón de térmicas. Con ese tablerito, en teoría, podríamos energizar o desenergizar cada aula si queríamos. Bien. O sea que cada aula sería un circuito en ese caso. Podría ser, sí, de eso depende mucho de cómo lo quiso armar el proyectista, pero sería lo óptimo. O sea, supongamos, yo tengo que hacer un trabajito, tengo que colocar estos equipos en el aula 24. Entonces me voy al tablero, aula 24, corto. Y las otras siguen trabajando normal. Entonces yo voy, instalo, o cuando se instaló este bichito no, pero cuando se instalaron esto, ¿se entiende o no? No, disculpe que digo bichito porque a como está con enchufe ahí, ¿ah? Entonces, para que vamos manejando igual, esto después ya lo vamos a ver bien, ¿no? Al tema del circuito y todo eso en la bolilla siguiente. Acá. Un ratito que después cuando terminemos la clase vamos a ir un ratito al tablero de acá. ¿Ah? Tampoco está tan bueno, pero... Sí, yo el año pasado cuando lo traje a sus compañeritos que ya estaban el año pasado, estaba bueno porque había cosas que estaban bien y otras que no estaban bien, entonces tienen que ver las dos cosas. Estaba claro, no sirve nada ahí ver que esto está todo espectacular y bueno, también tienen que ver cuando está mal. ¿No? Bueno, circuito de alimentación monofásica o trifásica de carga única. Esto ya es muy técnico, digamos, la nomenclatura que dice, alimenta una carga única que así lo requiere a partir de cualquier tipo de tablero eléctrico sin derivación alguna del circuito. ¿Esto qué es? Cuando quieren alimentar una bomba, por ejemplo. Entonces la térmica esta va a ir con su cablecito trifásico hasta la bomba y es para operar la bomba nada más. Puede ser la bomba, puede ser cualquier otra cosa que sea no, el aire acondicionado no, porque uno lo maneja del control, ¿no? Sí, una bomba, no se me ocurre otra cosa que sea un compresor. Claro, perfecto. En una fábrica necesitan alimentar el compresor, no va a haber algo ahí en el compresor, no, van a ir al tablero y el tablero se queda capaz que sea un pulsador nada más, de marcha, de parada, y el compresor le empieza a andar. Bueno, opciones para determinar la caída de tensión. Opción 1, para determinar la caída de tensión. Esto no lo vamos a ver de esta manera. Vamos a trabajar con la opción 2. ¿Ah? Si bien yo se las puse ahí, trabaja con la reactancia, todo eso es muy específico, digamos. Eso márquenlo para el que le interese ahondar y qué sé yo, ahí tiene en cuenta la reactancia y todo eso. Esta es con la que calculamos nosotros hasta los civiles, todo eso, cuando hacemos las obras diseñamos para obras de arquitectura. Dice, para determinar la caída de tensión válida para conductores según la norma IRAM 247.3, el conductor 247.3 es el común, digamos, el que estaba al principio de la presentación. Estos conductores en cañerías o conductos, o también pueden estar, los conductores pueden estar en cañería, pueden estar al aire o enterrados o dispuestos en 3 bolillos. Bueno, eso es muy específico, pero podemos tener que el cable trabaje, como en este caso, en cañería, puede ir acá en estos conductos, puede ir al aire, eso ya lo vamos a ir viendo. Y dice que esta opción no es válida para cables dispuestos en planos separados un diámetro. Bueno, esto también, esto habla de, ya lo vamos a ver cuando veamos bandejas portacables, que es otro tema, esto ya es para instalación industrial. Entonces nos dice que el delta de U, ¿cómo se calcula? Con un gradiente de caída de tensión, esto vendría a ser como el ρ. Esto está tabulado, ya lo vamos a sacar de acá.
por la corriente que transporta, por la longitud, dividido la sección, y esto nos da en voltios. Hagan de cuenta que este es el ρ. Esta es la tabla, dice gradiente de caída de tensión según la tabla número 8. Acá está la tabla número 8. Entonces, para que tengamos idea, la caída de tensión es proporcional a la corriente, es lógico, ¿no es cierto? Mientras más corriente transporte, mayor va a ser la caída. La longitud, es lógico también, mientras más lejos esté el punto de consumo, mayor va a ser la caída. Y la sección, a mayor sección, vamos a disminuir la caída. Pero lógicamente, como todo, como el tema hidráulico, tampoco le vamos a poner un superconductor de mucho diámetro y es antieconómico. Para eso somos ingenieros, para diseñarlo justo. Así como ustedes diseñan la cañería justa para que llegue con una determinada presión y un determinado caudal, en la parte eléctrica es lo mismo. Bien, entonces vemos, ¿ves? Intensidad de la corriente de la línea en amperes. Ustedes, ya para que empecemos a manejar la terminología técnica, línea le llamamos al cable, ¿ah? La línea del circuito que va bien, eso le llamamos línea. La longitud de metros, distancia que separa los dos puntos involucrados, o sea, en este caso puede ser del tablero hasta el consumo. No es la longitud que totalizan los conductores, es decir, no multiplicar por 2. Eso ya está metido. Entonces, directamente, ustedes no consideren el que el conductor va y vuelve. Eso ya está, por eso dicen no multiplicar por 2. Es la longitud física, digamos. Ya eso ya lo he metido acá. Y bueno, la sección nominal del conductor. ¿Por qué? Porque esto, si se quiere, ustedes esta sección ya la han sacado o ya la han previsto de acá, chicos. De la tablita esta que yo de esto, ¿se entiende? O sea, ¿ustedes qué han visto? Sí, tengo que alimentar un equipo que me está consumiendo 6 amperes. Listo. Por corriente admisible, 36 para transportar 36 amperes, necesito un cable de 6 milímetros. Bien. Pero, si la distancia es mayor, de 30, 40, 50 metros, y ya va a empezar a pesar el término de caída de tensión, y de ahí veremos cuál es el que manda. Cuando estemos cerca, va a mandar el que determinan por tablita. Pero cuando ya nos alejemos, ya va a empezar a pesar y le va a pedir otro diámetro, otra sección mayor que la que dice la tablita. ¿Se entiende ese concepto? Bien. Entonces, fíjense, gradiente de caída de tensión en volt por milímetro cuadrado sobre amper por metro. Para carga común, ya sea monofásica o trifásica con coseno de phi aproximadamente 0,8, si el conductor es de cobre, en nuestro caso, en las instalaciones que nosotros nos manejamos siempre va a ser de cobre, aluminio, esto no, siempre va a ser de cobre. Ese valor va a tener 0,04, 0,35 si es monofásico o trifásico respectivamente, para carga común. Ahora, en el caso de que tengamos ya carga trifásica, ya arranque de motores, ¿se acuerdan cuando vimos la parte de motores? Ya por motores de una determinada potencia, ya nos empieza a pedir que hagamos el arranque estrella-triángulo, ¿se acuerdan? Para motores chicos no hay problema. Eso que tenemos en la casa, de un cuarto de HP, medio HP, 1 HP, no hay drama. Pero ya con motores, qué sé yo, ya de 4 o 5 HP para arriba, ya empieza a ser un problema esto y ya lo empezamos nosotros a hacer arranque estrella-triángulo. Bueno, para ese tipo de carga, o considerando motores, qué sé yo, tenemos para secciones de 1,5 a 25 milímetros cuadrados, este GDC, y para trifásico, este GDC. O sea,
Este para monofásico, este para trifásico. Y este para monofásico y este para trifásico en esa sección, exactamente. Profe, ¿y Sí. eso del coseno de phi que dice ahí abajo? O sea, ¿eso te lo pide como requerimiento del sistema o qué? Claro, lo que pasa es que el coseno de phi ya con 0, o sea, te pide que no debería ser inferior a 0,3, es un coseno malísimo, digamos. La norma admite, ¿por qué? Porque a veces para los motores chiquitos y qué sé yo, no se hace compensación, qué sé yo, pero de factores de potencia, pero si vos vas y le medís y está en 0,4, qué sé yo, pero no trabajan mucho tiempo, entonces no te genera mucha carga reactiva. Esto es para ¿cómo te puedo decir? En el caso de pequeños consumos de motores. Ahora en una industria, el bajo coseno de phi no le afecta mucho a la determinación de los diámetros de los conductores, pero sí te afecta en el castigo que te pone a vos la distribuidora, porque le estás metiendo mucha carga, le estás metiendo mucha potencia reactiva, ¿no? al sistema de transmisión de ellos. ¿Profe? Sí. ¿Y por qué el factor de potencia es tan bajo cuando se arranca por el desequilibrio de cargas? No es solo en el momento del arranque, sino que tal vez el motor ese opera así porque es la carga reactiva que te está generando. Yo, por ejemplo, en mi casa tengo una bombita, porque en el barrio donde vivo yo tengo la planta, una casa de 2 plantas, más la altura que le tengo que dar al tanque. En el verano la presión de la red no llega a llenar el tanque, y eso pasa en muchos lugares en Salta. Entonces vos le metés un motorcito, yo me compré un motorcito creo que de medio HP, creo. Estoy seguro que en el momento que funcione el motor, baja el coseno de phi, pero baja a valores cercanos a esto, pero no pasa nada porque es pequeño el motor, ¿entiendes? En una empresa, ya en algo, ¿cómo te puedo decir? Una planta así como esto, ya no puede haber esto, ¿entendés? Igual, este tema, digamos, no le den mucha importancia al coseno de phi, porque de por sí ya un motor te genera una carga inductiva. ¿Genera carga capacitiva? No. Entonces te hace bajar el factor de potencia. Bueno, entonces, ¿estamos de acuerdo? Entonces, hay que calcular el delta de U, esto que vendría a ser el famoso ρ por L sobre S, la norma nos da este valor para el cobre y este valor para el aluminio. Nosotros siempre vamos a trabajar con cobre. Acá dice GDC igual a 2 veces ρ. Para estos rangos, o sea, carga común o cuando vamos a considerar el arranque de los motores. Nosotros más que nada vamos a trabajar con esto en el ámbito de la materia, ¿no? A eso también quiero llegar. En un ámbito industrial, ustedes tienen que saber de que sí, hay que calcular por caída de tensión, porque en una industria es común, o bastante común, de que, por ejemplo, a ver cómo decirlo, en un campamento minero, ustedes tienen la planta piloto, después tienen el edificio donde están todos los dormitorios de la gente, otro edificio que es comedor, otro edificio que es oficina, ¿sí? ¿Y dónde está toda la generación? Y bueno, generalmente es un banco de grupo electrógeno. Y generalmente entre eso y qué sé yo, y los puntos de consumo, hay más de 30 metros, hay más de 50 metros. ¿Se entiende? Y ahí seguramente va a haber que calcular con esto, pero no lo van a hacer ustedes. Ustedes lo que sí pueden decir, che, mirá, veo que los grupos electrógenos si tienen problemas de alimentación a la noche en el campamento, y ven que las luces no prenden como deberían prender, no tienen poca potencia lumínica, qué sé yo, y es porque la caída de tensión está superando estos valores. Entonces, ¿ustedes qué van a hacer? Bueno, si se animan y ven los apuntes, pueden decir, sí, calculan, pero si no, le dicen al eléctrico, che, fíjate, para mí que los cables no están soportando, me generan una caída de tensión mayor, y por eso no se me prenden
estos bichos, por ejemplo, si no tienen buena tensión, o sea, 220 más o menos, ya no recuerdo cuál era el porcentaje, no te arrancan, ¿no? Directamente no te arrancan. Una bombilla de estas que tiene resistencia, esa que ponemos en la casa, es así, pero disminuye mucho su poder lumínico. No sé si alguna vez han visto cuando baja la tensión y ustedes pueden ver bien la resistencia, todo, pero casi alumbra muchísimo menos que cuando tiene 220. Bueno, eso está pasando. El ejemplo lo quiero decir que cuando delta DU crece y bueno, el equipo empieza a trabajar mal, todo eso, y bueno, todo eso es el concepto que yo quiero que ustedes sepan, que hay que tener en cuenta, estos delta DU hay que calcularlo todo. ¿Para qué? Para que tener buenas tensiones. Un motor, por ejemplo, que trabaje, diseñado para trabajar entre 80 y recibe, qué sé yo, por decir algo, 360, 350, va a andar, no va a tener la misma potencia y lo que va a pasar es que se va a recontracalentar y le va a hacer saltar la protección. Y ustedes van a ir, che, ¿y por qué salta la protección? ¿Qué sé yo? Y se van a acordar de esto, no, acá hay algo raro. O metemos una caída de tensión muy fuerte. Ustedes pueden decir al eléctrico de la planta, si no hay ingeniero, decir, che, a ver, miramos la tensión, ¿cuánto tenemos acá? Va, mide 340, 350, y no, claro, el motor por eso está saltando. ¿Se entiende? Esos son los conceptos que, si bien nosotros ahora en el práctico vamos a calcular, pero a mí más me gustaría que se queden con los conceptos. Bueno, sigamos. Entonces, ese sería el procedimiento. Esto ya lo vamos a ver bien en el práctico. Pero quiero volver. Entonces, para que estos valores se cumplan, ya hablemos desde el seccional hasta el equipo que está consumiendo. Este delta de U tiene que ser menor del 2% y menor del 4% en este caso. ¿Estamos? Ahí está, lo van a calcular con esta formulita y van a usar el gradiente que corresponda. Ya después en el práctico van a ver un circuito monofásico, si es trifásico. Esto no sea un problema, que después va a haber una clase de esto específica para el TP. Bueno, catálogo de cables. Teniendo en cuenta todo lo visto hasta el momento, vamos a estar en condiciones de comprender un catálogo de diferentes cables con respectivos usos y características. Por otro lado, debemos tener en cuenta que siempre hay que revisar que todos los cables utilizados estén certificados, más que nada que tengan un sello IRAM y que cumplan con diferentes normas, tal cual se puede observar en este catálogo. Ahí está, ¿ves? Aquí tenemos un catálogo de cables y en algún punto debería tener un sellito IRAM. Cable de cobre unipolares de sección circular, extra flexible, aislado con PVC ecológico libre de plomo. ¿Para qué? Aplicaciones, dice. Instalaciones eléctricas, electrodomésticos, luminarias y tableros eléctricos. Estas son las luminarias. Ya la vimos la tablita, entonces a medida que crece la sección, lógicamente puede llevar más corriente. En los problemas que vamos a ver en el práctico, cuando los consumos están cerca, generalmente le va a dar lo que dice la tabla. Cuando ya empiezan a pasar los 30, 40, 50 metros, como decía la teoría, ustedes van a suponer esa sección, lo más probable es que le pida la sección siguiente. O sea, cuando hagan el delta de U, le va a decir, no, tenés que tener una caída mayor. Entonces, si ustedes van a calcular esta caída, si es mayor al 2% o al 3%, al 2% o al 4%, perdón, tienen que adoptar un conductor mayor. Eso es todo. Eso es el concepto. Bien. Entonces, vamos a ver un ejemplito. Dice cálculo simplificado de caída de tensión basado en las reglamentaciones AEA. Cuando dice simplificado, es simplificado. Bien. Se puede usar la siguiente expresión aproximada, delta de U igual que dc por L por I sobre S. Válida para conductores
ya lo vimos esto en el final de la clase pasada, de la 247.3, para cables según normas IRAM tanto, en cañerías o conductos. Cañerías, es esto, en este caso es una cañería de PVC. Ustedes van a ver que en los edificios usan también cañería un caño pintado de negro. Eso se llaman caño MOP. O conductos, conductos puede ser los cables canales, eso ya lo vamos a ver en las próximas clases. En aire o enterrados, dispuestos entre bolillos, esto no lo vamos a ver mucho. Bien. Entonces, la unidad del gradiente es voltio por milímetro cuadrado sobre amperes por metro. Recordemos que el GDC es igual a 2 veces ρ. El ρ es la resistividad específica del cobre. L, la longitud del circuito en metros, y S sería la sección nominal de los conductores en milímetros. A, ustedes dirán, ¿y por qué este 2? Porque L acá para mí está mal, en vez de decir longitud del circuito sería la longitud física entre el tablero y el consumo. Porque aquí está el 2. Ahí lo multiplicó, porque es ida y vuelta. Bueno, tipo de sistema, monofásico o trifásico. Gradiente de caída para cobre, yo lo subrayé esto en la teoría porque vamos a trabajar con esto. En la industria se trabaja con cobre. ¿Dónde se trabaja con aluminio? En la parte de distribución y eso, que no es el tema nuestro. Dice, para el caso de arranque de motores, debido a la mayor influencia de la reactancia dependiente de la geometría de los conductores, se utilizará la siguiente tabla. O sea, el GDC, para cuando es arranque de motores, en este rango de sección, si es monofásico, el GDC va a ser cualquiera de estos dos. Y si es trifásico, también cualquiera de estos dos. ¿Estamos? Esto ya lo vamos a ver bien en el práctico. Bueno, se debe verificar siempre que el delta de U es menor que 3 para circuitos monofásicos y menor que 5 para circuitos trifásicos. ¿Ah? Siempre entre el tablero seccional y el consumo. Dice, circuitos terminales de uso general o especial y específico para iluminación 3%. Y circuitos de uso específico que alimentan solo motores 5% del régimen y 15% durante el arranque. Dice, no obstante los valores mencionados, se recomienda que la caída de tensión de los circuitos seccionales no exceda el 1%, que es lo que habíamos visto ya. Por lo tanto, el valor de la máxima caída de tensión que en circuitos terminales que no alimentan motores será del 2 y en los que alimentan motores del 4, tomando a partir del tablero seccional. Esto, acuérdense, es en palabras esto. 2 y 4. El 3 sería entre el tablero general y el consumo, y el 5 entre el tablero general y el consumo. Pero nosotros siempre vamos a tener un tablero seccional. Entonces queda un 2% y un 4%. ¿Bien? Bien. Acá lo he vuelto a repetir para poner énfasis de que esto es en palabras esto. Así no se marean. Bueno, valor ilustrativo de caída de tensión en la práctica. Supongamos, tenemos una tensión de 220 voltios, una caída de 1% es 2,2 y el voltaje final tenemos 217 si medimos, donde está tomando ese consumo de 220 que tendríamos que tener por tener ya una caída del 1%, tenemos 217. Si tenemos 3%, 213 y así. Esta es la caída de presión, si se quiere, del circuito hidráulico. Fíjense, a un 5% ya tenemos 10 voltios menos. Es mucho. La computadora va a trabajar mal, el motor va a trabajar mal, todo va a trabajar mal. Aparte, con el peligro ese de que el cable va a trabajar
sobreexigido, va a empezar a levantar temperatura y se puede prender fuego si es que falla la protección termomagnética. Igual, para 380 también pasa lo mismo. Un motor que tiene que trabajar en 380, fíjense, cuando tengo una caída de tensión de 15% que tiene admisible y tenemos 320 nada más, o al 5% tenemos 360, le está faltando 20 voltios, mucho. Entonces, ejercicios para utilizar el método C. Determine la caída de tensión en una línea monofásica de 20 metros de longitud, cableada con conductor de cobre IRAM 247.3, el común, de 2,5 milímetros cuadrados de sección y que alimenta un aire acondicionado, un split de 6.000 frigorías. Consumo aproximado de 10 amperes. Este ejemplo estaba bueno para mencionar hace rato. Seguramente en sus casas deben tener un aire acondicionado enchufado a un toma corriente común. Bueno, es justamente la industria produce splits para ese tipo de instalación que no consuma más de 10 amperes, porque si no, es lógico. Si consume 15, 20 amperes, ustedes deben haber visto algunos tomas corriente medio quemados, así. Bueno, es porque está bien. Supongamos que el toma corriente está diseñado para 10 amperes y en ese momento, que sería uno de este tipo, fíjense, ¿ves? Este es industrial, pero sería de ahora. Por corto tiempo, algo así, no sé, 10, 15 minutos, estuvo llevando 15 amperes y ya por eso empieza a poner amarillo. Deben haber visto algunas zapatillas quemadas también. ¿Sí? Es porque pasa eso. ¿Ah? Entonces, por eso la norma, estos 10 amperes sale de la norma. ¿Se acuerdan que la norma decía que los tomas corriente de uso general se calculan para un consumo máximo de 10 amperes? Ahora que ustedes saben, y no lo enchufen algo que consuma más de 10 amperes, porque lo van a recalentar el circuito, no va a funcionar si anda bien la protección. La protección, cuando detecte que está consumiendo más de 10 amperes, pues va a saltar. Y no peleen, no lo vuelvan a enchufar y vuelvan a dar, porque siempre va a saltar la protección. Y en hora buena que así sea. Porque si no salta la protección, el cable va a seguir, va a levantar temperatura, qué sé yo, y se puede prender fuego. Si se prende fuego, estamos complicados porque ustedes ya saben, o no sé si lo saben, un fuego eléctrico clase C no se apaga con agua, ¿no? Sí o sí tiene que tener un extintor. Bien. Bueno, entonces vamos ahí. Vamos a la tablita, monofásico, el GDC 0,04. Bien, lo sacamos. Entonces, tenemos GDC 0,04, la longitud, el problemita decía 20 metros, ahí está. La corriente 10 amperes, la sección 2,5. Reemplazamos todo y nos da un delta de U de 3,2. Y dice, se verifica que el 3,2 es menor que el 6,6, que era el 3% de 220. O sea que... ¿Cómo? 2% aproximadamente. Claro, ese es el valor que da. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Verificar lo que dice la norma, que no sea mayor que el 3%. ¿Dónde estaba eso? Ah, bueno, este lo tomó total. ¿Ah? En realidad tendría que ser el 2%. Si fuera el 2%, creo que andamos, ¿no? Entonces, este valor, en este caso cumple, entonces podemos tomar como válido el 2,5 ese. ¿Bien? Acuérdense, 2,5 y está transportando 10 amperes. Ahora, voy a la tablita. Monofásico era, ¿no? Ahí está. Un 2,5 puede llevar 21 amperes. O sea que aquí el consumo está a una distancia tal donde ya entran a jugar, se emparejan los dos. Si aumentábamos la distancia, o sea, ya de por sí un cable de 2,5 tiene 21 amperes de máxima. Y nosotros como caída de tensión, en el ejemplo, un 2,5,
Fíjense, ya está a una distancia, está trabajando a 10 amperes, lejos de su capacidad máxima, ya casi no está cumpliendo. ¿Se entiende? ¿Vieron eso? O sea, fíjense, vamos a la tablita de nuevo. O alguien que la tenga, no sé si lo tiene en apunte, para no retroceder tanto. La capacidad máxima de un conductor de 2,5, fíjense, es 20 amperes. 20 amperes. Pero la norma no me deja a mí. Miren, 2,5. Está transportando 10 amperes, pero ya está a punto o cerca de decir no. Por caída de tensión, yo te voy a exigir, si me aumenta un poquito más esto, la distancia, ya te voy a decir que pase a la sección siguiente. ¿Se entiende eso? Guárdenselo por favor bien al concepto. Repitamos. ¿Mm? 2,5 puede llegar hasta 21 amperes. Perfecto. Uno lo pone tranquilo, que sea. Pero mientras ese consumo se va alejando, o sea, va creciendo en la fórmula S, capaz que con 30 metros ya no me verifica. Entonces, ustedes no se pueden quedar tranquilos y decir, no, pero si el de 2,5 me consume hasta 20 amperes, sí, pero ya tiene una caída de tensión que ya no te permite la norma. ¿Se entiende ese concepto? Bueno, eso así va a ser práctico. Pero, más que nada, yo quiero que se queden con esa idea. El que ha puesto esto, una sección de 2,5 viendo la tabla, está perfecto. Pero por caída de tensión no da. Bien. Otro ejemplo. Determine la caída de tensión en una línea monofásica de 32 metros de longitud. Ya te dice 32 metros y ya lo más probable es que ande pegando en el palo o no verifique. Cableada con un conductor de cobre IRAM de 2,5 milímetros cuadrados de sección. Antes que sigamos ahí. ¿Alguien tiene la tablita a mano? Para 2,5, ¿cuál es la carga máxima admisible? 21, listo. O sea que podemos decir, no, si hasta 21 amperes andan perfecto. Bien, veamos cómo andamos con la caída de tensión. ¿Qué alimenta un termotanque? Fíjense, otro equipito que consume, ¿no? El termotanque eléctrico. Está bien, la mayoría tiene de gas, pero yo, por ejemplo, en mi casa tengo un eléctrico. Y muchas veces también me he generado problemas esto. Bueno, 2,5 kilowatts. Acá puse no sé por qué le puse, ponen 2.500 dividido 220, 11,36 amperes. Bien. Vean. Bien. Delta de U. El GDC, vamos a la tabla, para un circuito monofásico y cobre, 0,04. Listo. Acá ponemos los datos. 32 metros, 11,36, la corriente. Claro, acá la determinó. Ahí está. 11,36 y la sección 2,5. Hace el cálculo 5,8 voltios. Se verifica que 5,8 voltios es menor que 6,6, pero ya le pegan el palo, ¿no? Esto, ustedes después háganse un Excelcito, 10 metros más y ya no le va a verificar. Y ya le va a pedir que pase de 2,5 al siguiente, que es 4 milímetros. Para poner 4 milímetros acá, y ahí seguramente ya le va a verificar. ¿Se entiende? ¿Por qué? Y bueno, porque aumenta el denominador y esto tiene que bajar. ¿Se entiende? Eso es así de sencillo, eso es el concepto físico. ¿Bien? Si entendieron esto, es un golazo. Disculpen, tomo agüita.
Dice, cálculo de sección de en los métodos anteriores para una determinada sección de cable se calcula cuál será la caída de tensión. Aún más útil es al revés, es decir, dada una caída de tensión que no queremos superar, calculamos la sección del cable necesaria. Bueno, acá vamos a hacer a la inversa, es un juego nomás matemático. Sección igual GDC por L, por la corriente, por delta de U. Dice, calcule la sección necesaria de cable tetrapolar de cobre. Claro, porque están entendiendo qué pasó acá, ¿no? Antes la sección era dato, ahora ustedes la van a calcular porque ya conocen la caída de tensión. ¿Por qué la conocen? Y por tabla. Saben que el 3%, el 2%, el 1%, el 5%, si el motor, qué sé yo. Entonces, vamos. Calcule la sección necesaria de cable tetrapolar de cobre, ahí está diciendo que es un circuito trifásico, que va desde el puesto de medición hacia una propiedad que se encuentra a 90 metros de distancia. Lejito. La propiedad consume 11 amperes por fase y la carga está equilibrada. Suponga coseno de phi 0,8. Entonces, vamos. Caída de tensión para 380 voltios. Se admite un 1% ya que es circuito seccional. Ah, ¿por qué seccional? Fíjense acá. Puesto de medición hacia una propiedad que se encuentra a 90 metros. O sea que es esa propiedad, no está diciendo que es un motor ni nada. Esa propiedad es un tablero. En esa propiedad está el tablero seccional. Para que se ubiquen. El ejemplo sería este, chicos. Estamos en la ruta, ese trafo baja la tensión a 380, a 220. Ahí hay un tablero principal. Ahí llamémoslo así, en la tranquera o un poquito más adentro hay un tablero. Y de ahí la casa del finquero, que sea, está 90 metros más allá. Eso es físicamente lo que está pasando. ¿Se entiende? Entonces, acá cerca de la medición, donde está el medidor, porque ¿se acuerdan cuando vimos igual después ya lo vamos a ver bien con más detalle? El medidor tiene que estar cerca para que vaya el de la línea municipal, cuando vaya el de esa tome lectura del consumo y con eso nos facture. Bueno, está el trafo, baja, ahí está el tablero y de ahí es el tablero principal y al seccional de la casa o del consumo hay 90 metros. Eso es lo que está pasando. Y nos dice esto. La distancia y consume 11 amperes. Entonces nos vamos acá, para 380, una caída del 1%. Este valor 3,8 lo reemplazamos. Es para reemplazar, perdón. Entonces, fíjense, la sección va a ser igual al GDC, 0,035 por 90 metros, la corriente 11 amperes y el delta de U 3,8. ¿De dónde salió? De acá. ¿Ah? De las caídas admisibles que dice la norma. ¿Y cuánto nos da? Una sección de 9,11 milímetros cuadrados. Nos vamos a la tablita. Y 9,11 sería el de 10. Y nos permite una corriente de 50. ¿Ah? Dice, la sección normalizada próxima superior es 10 milímetros cuadrados. Notar la importancia de la verificación por caída de tensión. Si solo hubiésemos tenido en cuenta el cálculo de la sección mediante intensidad admisible, la sección adoptada hubiera sido muy inferior. Claro, fíjense acá. ¿Cuánto estaba consumiendo? 11 amperes. Si vamos a la tabla, para 11 amperes, listo. Y con eso andamos bien, pero no, estaba a 90 metros, qué sé yo, por caída de tensión, fíjese lo que le dio. Necesita esa sección para cumplir con la norma. Entonces, vamos a ver esa sección. Y en corta distancia, ese cable podría llevar hasta 50 amperes. Sin embargo, para esa distancia, lo único que puede llevar es 11. ¿Se entiende el concepto? Bien. Bueno, así va a ser el práctico. Ya lo vamos a ver eso. Bueno.
La reglamentación para la ejecución de instalaciones eléctricas en inmuebles, en la casa, por ejemplo, en la 90364, parte 7, que es la sección 771 para vivienda, oficina y local. Aquí vamos a hablar un poquito de lo que es la Asociación Electrotécnica Argentina. Esto, ustedes chicos cuando tienen una planta y qué sé yo, vean un plano de ingeniería. A mí me ha pasado estar en proyectos donde yo recibía la ingeniería sobre todo en los proyectos mineros y de oil y gas. La ingeniería a veces viene de empresas, de grandes empresas que se dedican a esa ingeniería, pero de otros países. Entonces ustedes lo que tienen que exigir, estando acá en una planta en Argentina, es que el equipo o la instalación, todo eso cumpla con la norma argentina. ¿Qué es lo que ha pasado? Que colegas me han contado, sobre todo en las plantas de POSCO y en las plantas de Ganfeng, muchas cosas no cumplen con la normativa argentina. Guarda con eso. Bueno, ¿qué es la EA? La EA, les anticipo, siempre va a ser el aliado del ingeniero, de lo que sea, de la especialidad que sea. Si hay algo que cumpla con la EA, ustedes ya pueden dormir tranquilos. Es una organización no gubernamental sin fines de lucro que se encarga de nuestro país de reglamentar cómo se realizan las instalaciones eléctricas. No quiero decir que es algo así como el INTI, porque el INTI certifica, el IRAM también certifica productos, este hace reglamentos. Fue fundada hace más de 100 años por un grupo de ingenieros pertenecientes a las principales empresas eléctricas del país, y es cofundadora del IRAM y del Comité Electrotécnico Argentino, y forma parte de la Comisión Electrotécnica Internacional, el famoso IEC. Ese IEC lo van a ver en todos estos equipitos. Norma IEC, son normas internacionales. Importantes. En este curso vamos a usar como guía y consulta el manual para reglamentación para ejecución de instalación eléctrica de la EA. La norma se llama 90364, parte 7. Eso es para la parte de locales, vivienda, oficina. Está bien, no es el ámbito de ustedes, el ámbito de ustedes es el industrial, pero vamos a comenzar por ahí. Aquí está el reglamento. Esto es anecdótico, tiene montones de secciones. Hay una que se encarga de locales de pública concurrencia, pueden ser hospitales, shopping, mercado, lo que fuera. Hay una norma específica para los cuartos de baño, porque hay mucha humedad. Hay una norma específica para piscinas, fuentes ornamentales. Otra para, la 771, que era vivienda, oficina, locales comerciales. Y esta que dice aquí, instalaciones de espacios comunes y servicios generales. Bueno, sección nominal de los conductores, es la norma 77113, determinación de la sección. Acá tenemos la línea 1 o la R, su símbolo es L1, la S L2 y la T L3. Esto, fase RST, era muy usado en la época cuando ustedes todavía no habían nacido, en la época mía. Cambió con la normativa a fase L1, L2, L3. Sin embargo, en la industria pueden ver de estas dos conviviendo. En los circuitos trifásicos, los veteranos le van a decir RST y los más jóvenes L1, L2, L3. ¿Cuáles son los colores? Para los cables: castaño para el L1, negro para el L2 y rojo para el L3. Y el verde amarillo es el conductor, se llama técnicamente conductor de protección, y comúnmente los eléctricos, eso le van a decir, el cable de puesta a tierra. En su casa, si pueden tener acceso al tablero, qué sé yo, si el tablero no está bien hecho, van a poder ver los conductores, el verde amarillo, el que va a la jabalina que debería estar en la entrada de su casa. Bueno, ¿qué más? El celeste
va a ser el neutro. Entonces acá está. Este es el código colores. Capaz que en alguna, tal vez en servicios auxiliares ustedes deben haber visto los colores de las cañerías. ¿Ah? Así, por ejemplo, esta vez, amarilla es gas. Roja será del sistema contra incendio. Y así. Bueno, acá también los conductores, cada conductor tiene asignada una fase, el neutro. Bueno, no obstante todo el cálculo que hemos hecho, chicos, no sé si en la parte de cañería les pasa lo mismo, una casa o lo que fuera, no puede tener secciones mínimas a esta. Las líneas principales, o sea, las que salen de un tablero seccional a los distintos tableros, del tablero principal a los distintos tableros seccionales, no puede ser de 4 milímetros, por más que ustedes hayan calculado y les dé menor. ¿Se entiende? Supongamos que ustedes han hecho el cálculo, todo perfecto, y le da 2,5. La norma no le deja poner 2,5. Tiene que ser sí o sí 4 milímetros en las líneas principales. En los circuitos seccionales lo mismo. Si usted ha calculado y me da de 1,5, no te deja poner menos de 2,5. Todo siempre por cuestiones de seguridad. Los circuitos terminales de iluminación de uso general. Esto es iluminación de uso general. Esto. ¿Qué nos dice ahí? No puede ser menor que 1,5. Y así. Estas son secciones mínimas que exige la legislación de la EA. ¿Estamos? Bien. Acá, bueno, dice circuitos terminales de iluminación de uso general, que algunos incluyen tomacorrientes, líneas de circuitos para usos especiales, líneas de circuitos para uso específico. Bueno, esto es muy específico de eléctricos. Secciones nominales de los conductores. La sección nominal de los conductores debería verificar los siguientes puntos. Temperatura máxima admisible, caída de tensión admisible, que es lo que aprendimos a hacer hoy día, solicitaciones térmicas en relación con la sobrecarga y cortocircuitos, eso vamos a ver más adelante, esfuerzo electrodinámico susceptible de aparecer en caso de cortocircuitos, esto ya es muy específico de lo eléctrico, y otras solicitaciones mecánicas a las que puedan estar sometidos los conductores. Esto también es para que ustedes lo tengan en cuenta, nada más temperatura ambiente para el cálculo de la temperatura del aire o del medio donde el material será empleado. Si es una cañería, si es un conducto de este tipo, zócalos, para cables en el aire, independiente de la forma de instalación, 40 grados centígrados, y para cables enterrados, 25. Determinación de la sección. La temperatura máxima admisible de los conductores de servicio continuo con carga del 100%, aireación de PVC, se calcula para que no levante más de 70 grados, porque a más de esa temperatura ya se empieza a complicar el tema de la aireación. Estos ya son un poco más resistentes, los de XLPE o de EPR hasta 90. Temperatura máxima admisible de los conductores en condiciones de cortocircuito hasta 5 segundos. ¿Y por qué da esto hasta 5 segundos? Porque antes de eso seguramente tiene que saltar la protección. Mucho antes debería saltar. Bueno. Esto, cuando te digan. Acá, por ejemplo, dice, habla de la temperatura ambiente, distinta a la de referencia, o sea, si hay un ambiente que sea mayor. Por ejemplo, fíjense, esto debe ser considerado solo en caso que la diferencia se produzca por razones permanentes. Esto, altura sobre el nivel del mar. Esto es un factor preponderante en las mineras. Lo que fueron a la planta esta de Manfield, ¿a qué altura estaban? Linda altura. Ahí todo empieza a funcionar, no digo que mal, pero sí muy exigido.
y ya todo lleva un cálculo, que acá equipos que andan bien acá, allá no andan tan bien. Punto de vista eléctrico, punto de vista mecánico, todo. Bien. Los factores de corrección por diferencia de temperatura, esto ya es muy específico de lo eléctrico, pero yo se los puse ahí para que tengan conocimiento. Si la diferencia de temperatura se produce por radiación solar, no son de aplicación esta tabla y se debe utilizar este otro no. Bien. Las cañerías pueden estar embutidas en mampostería, que es lo que ocurre en las casas de ustedes. Ustedes en su casa no ven ninguna cañería. Toda la cañería va por adentro y está revocadita. Sistemas de cable canales embutidos en el piso, eso es lo que hay en la, por ejemplo, en la sala de cómputos. Ustedes van caminando y ven los cables canales, esos color grises, que son chatitos. Justamente son chatitos para que no sea como esto y vivan tropezando. El sistema de cable canales a la vista, sobre pared o suspendido el cielazo, es esto. Es un cable canal. Cañerías a la vista sobre paredes. Eso seguramente lo vamos a ver aquí al lado. Bueno, esto es para que ustedes conozcan cómo pueden ser las cañerías. Ahí está la cañería y la cantidad de conductores. Esto es muy específico, ¿cómo les puedo decir? No lo vamos a trabajar nosotros, nada, no está en el alcance, pero para que sepan que dentro de un determinado conducto hay una cantidad máxima de conductores que pueden haber. ¿Entienden? No puede haber cualquier cosa. ¿Y por qué creen que vaya a ser esto? Que no podemos amontonar cable aquí en un conducto. ¿Por qué creen que...? Pueden interactuar entre sí mejor. Por el calor. Por el calor. Se empiezan a calentar. O sea, de por sí se calienta. Más el calor del otro, más otro, y empiezan a levantar temperatura como locos. Y están encerrados en un caño, ¿no? Bien. Bueno, estos son tipos de terminales. Esto van a encontrar ustedes en la industria. Esto, me acuerdo, esto lo enseñaron en la técnica, hacer esto en palmecito. Capaz que ustedes alguna vez, el más común que hicieron es trenzarlo así. Exacto. Estos serían los mejores y después uno lo aísla ahí con cinta aislador. Esa sería la derivación. Claro, esta es la común. ¿Eh? Esta es la común. Es para que tengan conocimiento general, sobre todo los que no fueron a una escuela técnica. Bueno. Si se animan, vamos un ratito a ver el tablero. Y ya volvemos. Hola, ¿cómo estamos? ¿Cómo estás en la casa? Bien, la que se volvió hoy fue. ¿Cómo es él? Ay, se le cayó un caño. Es el barrio, me parece.